Buenas tardes de nuevo. La invito a Milagros Nori, la directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, a dar comienzo a este conversatorio. Mili, cuando quieras. Gracias, Dolo. Bueno, yo recién saludé, esperamos que se encuentren todos y todas muy bien. Les queríamos agradecer mucho que nos estén acompañando esta tarde, una tarde que para nosotras y nosotros siempre es muy significativo en el marco de una semana, muy significativa. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado acá, que se viene sumando mi hija de 5 años. Por favor, anda a pedirle a Cintia que te ayude. Y agradecerle muy especialmente a Omar, a Silvana, a Belén y a Daniel por dedicarnos hoy un tiempo para que nosotros podamos escuchar sus pareceres y sus razonamientos respecto de un poco del estado de situación, un poco de lo que queremos conversar, del entendimiento de lo que nosotras entendemos como unas banderas que nos trascienden y que nos van a trascender entre generaciones, como son las banderas de memoria, de verdad y de justicia, ¿no? Nosotras, desde que la dirección se ha creado, en el año 2013, todos los años venimos intentando realizar diferentes tipos de actividades. En ocasión de esta semana, de la Semana de la Memoria, creemos que es nuestro deber institucional como agencia estatal poner en la agenda del Estado, en la agenda del Poder Judicial Provincial, las banderas de memoria, de verdad y de justicia, y así lo venimos haciendo todos los años. Y no tan solo porque es nuestro deber, porque entendemos que el Estado tiene una obligación, sino porque somos muy conscientes de que nuestro lugar es al lado de los organismos de derechos humanos de Mendoza y nacionales, por supuesto, al lado de los organismos de derechos humanos, en términos generales. Y por eso es que la dirección participa a través de nuestra compañera Romina Cuqui, que nos representa en el Espacio Provincial de la Memoria. Por eso es que la dirección participa a través de nuestra compañera Dolores Presas en la comisión que está reclamando que la excomisaría séptima sea reconocida como un ex centro clandestino de detención. Y por eso es que siempre vamos a estar aquí. Y por eso es que hoy queremos generar este espacio de diálogo, de reflexión y de debate para todos y para todas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente muchísimas gracias a los expositores y que sea una tarde muy productiva. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras. Bueno, gracias Mili. Mi nombre es Dolores Presas, junto con Noelia Gutiérrez, con la NOE vamos a estar coordinando esta actividad. Agradecemos la presencia de compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos, como decía Milagros, de la delegada de Derechos Humanos de Nación también. Y antes de empezar, queremos contarles que para ordenar la presentación vamos a ir recogiendo sus comentarios en el chat de esta sala, y los iremos leyendo para todos y todas, expondrán nuestros invitados, a quienes agradecemos de nuevo, y luego habrá un espacio para intercambios. Sin más, entonces, les presento a Silvana Turner. Gracias de nuevo por estar acá, Silvana. Silvana es licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA. Desde 1998 es investigadora, integrante del equipo argentino de antropología forense, y desde 2003 es miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Se desempeña como perito en antropología forense en los casos de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y en casos de violencia institucional, masacres contra pueblos originarios, feminicidios y desapariciones actuales bajo investigación en distintas provincias del país. Como integrante del EAF, es decir, el equipo argentino de antropología forense, ha trabajado como experta forense en más de 20 países ante tribunales nacionales e internacionales en casos de violaciones a los derechos humanos, y consultora también es Silvana de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, comisiones y organizaciones gubernamentales. Docente en capacitaciones, seminarios y posgrados en representación del EAF, participó como experta forense para el proyecto humanitario de identificación de los soldados argentinos enterrados en Malvinas, y por último, como parte de este extenso currículum que leemos solo una parte abreviada, recibió hace muy poco el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo. La recordamos especialmente también a Silvana por
y al equipo argentino de antropología forense por la actuación en el cuadro 33 en Mendoza. Silvana, bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y bueno, un saludo. Ahí siempre es un gusto compartir con Mendoza, o sea, ahora así virtualmente, pero bueno, esperemos que pronto también de manera presencial. Bueno, desde ya esta semana es una semana, ¿no?, que a todos y todas nos convoca especialmente a reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra historia y de nuestras tareas y de nuestro compromiso profesional, ¿no?, con los temas vinculados a memoria, a verdad y a justicia. En mi caso particular, en representación del EAF, tal vez algunos aspectos de nuestra práctica son más conocidos ya luego de casi 40 años de desarrollo de esta disciplina, ¿no?, de la antropología forense, que muy brevemente, porque no nos vamos a referir hoy a los aspectos técnicos o científicos, pero sí solo mencionar que concretamente, ¿no?, de lo que se trata es de la aplicación de algunos saberes y conocimientos, en particular de la arqueología, de la antropología biológica, de la antropología social, de la criminalística y recientemente, o hace unos años ya se suma, por supuesto, la genética, que lo que buscan es justamente localizar los restos de las personas en nuestro país desaparecidas desaparecidas forzadas durante la última dictadura cívico-militar, identificarlos y aportar esta evidencia a la justicia. Eso sería a modo de definición de una tarea que es amplia, diría, y que involucra y ha involucrado durante estos años la sumatoria de una serie de actividades que quizás van más allá de los aspectos puramente técnicos científicos, pero yo me voy a referir un poco por la convocatoria de esta mesa y de los aspectos a los que queremos referir en particular incluso al origen del equipo argentino de antropología forense como una organización que le debe mucho, o todo, digamos, diríamos, justamente a estas luchas, principalmente de las organizaciones de familiares en Argentina, que son quienes en el año 1984, cuando se constituye nuestra organización, convocan a científicos extranjeros para asesorar sobre cómo era la manera de encarar justamente estas búsquedas, estas identificaciones, con el fin principal, obviamente, de devolver los restos de las personas desaparecidas a sus seres queridos. Lo digo porque a veces ahora ya, bueno, la antropología forense es una disciplina bastante constituida, no solamente en Argentina, sino en nuestra región, pero siempre es importante resaltar que posiblemente, o creo que definitivamente no hubiera sido así, o no hubiera sido lo mismo sin la lucha de las organizaciones, como digo, y sin estas iniciativas que no surgieron ni del campo académico, ni de las instituciones del Estado, sino justamente de los familiares principalmente, ¿no? Entonces, esta es la génesis de nuestra organización, y a eso nos debemos desde el primer día y hasta la actualidad, ¿no? Sigue siendo para nosotros el fundamento de nuestra tarea y una necesidad básica, diría, para el trabajo que hemos hecho no solo en Argentina, contar con el acompañamiento de los familiares de las víctimas, ¿no? Esto, el EAF, como dije, inicia en el año 1984, y otra tal vez particularidad es que la convocatoria, digamos, reunió a un grupo de estudiantes jóvenes. Yo me sumo en el año 1988, también como estudiante de antropología, sin tener, diría, mayor idea de qué se trataba la antropología forense, porque como digo, en esos años no era un campo profesional en el cual se podía pensar un antropólogo o un estudiante de antropología, ¿no? Entonces,
y estudiantes que, en mi caso también particular, no tengo familiares desaparecidos cercanos, es decir, no era parte de un movimiento de derechos humanos entonces, la mayoría de mis compañeros tampoco. Entonces, realmente lo que hay es un interés y una motivación de personas relativamente, digamos, ajenas, pero sí convocadas por la posibilidad y el interés de aportar o sea, con una disciplina o con las herramientas con las que estábamos formándonos a una necesidad urgente, ¿no? Que era justamente recurrir a las herramientas científicas para dar estas respuestas, ¿no? Y creo que eso es algo que en nuestra región, como saben, la experiencia del EAF trasciende Argentina y se va expandiendo bastante en toda la región latinoamericana, y en muchos casos de otros equipos similares a los nuestros formados en distintos países latinoamericanos, surgen de formas y de contextos similares, ¿no? Obviamente que con los años que han pasado hay un campo profesional que ahora estudiantes, o que ha generado mucho interés entre estudiantes de distintas carreras que lo ven como una posibilidad también de aportar, digamos, su vida profesional con estos mismos objetivos, ¿no? Pero no es algo que, bueno, como decía, en un inicio se pensaba así. Y creo que, bueno, luego en el año 2003 se constituye una asociación latinoamericana, como decía, a nivel regional, Latinoamérica tiene una gran convocatoria de expertos en este área, también por historias, digamos, como la historia política de muchos de estos países que han requerido el mismo tipo de herramientas para el esclarecimiento también de otros hechos de violencia, ¿no? El EAF sigue trabajando, por supuesto, en Argentina de la misma manera que al principio, convocado a aportar evidencia en los procesos de justicia, y así es como también llegamos a Mendoza. Mencionaban el trabajo especialmente que se hizo en el cuadro 33, a partir del año 2010, se trabajó hasta el año 2015, en aproximadamente, fueron 8 etapas de trabajo de campo, decimos nosotros, arqueológico, de recuperación de restos de aproximadamente 1000 restos en más de alrededor de 126 fosas exactamente del cuadro 33, prácticamente la totalidad de ese cuadro fue exhumado, de donde, bueno, se han identificado hasta el momento 3 personas, y toda esta evidencia ha sido aportada desde ya, hemos sido convocados por la justicia y acompañados por los familiares para realizar esta y otras tareas que se extienden también a otras búsquedas que no han concluido en otros sitios denunciados como posibles lugares de entierro de personas desaparecidas en Mendoza. También resaltar que esta experiencia en Mendoza fue acompañada y no hubiera sido también posible sin el interés de estudiantes y profesionales jóvenes mendocinos que formaron el equipo con el cual trabajamos esos 5 años en el cuadro 33, y que, bueno, el interés lo han sostenido hasta el presente. De hecho, en el año 2020, recientemente, se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo y en particular con con la Facultad de Filosofía y Letras, de formación y de apoyo científico para el desarrollo y consolidación también de esta herramienta profesional a nivel de la provincia, para aportar desde ya a continuar con las búsquedas de personas desaparecidas, pero también para aportar a la investigación de otros casos, de otros tipos de violencia que también desde la antropología, desde la arqueología y desde la genética es posible brindar, digamos,
alguna respuesta a las familias y a los procesos, y aportar a los procesos de justicia. Me parece que es importante, ¿no?, resaltar cómo profesionales jóvenes y estudiantes ven en este campo y una posibilidad de desarrollar sus carreras, sobre todo al margen del interés científico, diría que fundamentalmente con un fuerte compromiso a estos procesos, ¿no?, de construcción de memoria, de verdad y de justicia. Así que, bueno, con esto termino, y desde ya luego la charla quedó pendiente. Gracias. Muchísimas gracias, Silvana. Vaya si es importante la tarea que has desarrollado acá, que la conocemos y la valoramos enormemente. Seguramente va a haber preguntas y comentarios luego para vos. Vamos a seguir ahora con Daniel Rodríguez Infante. Daniel es abogado con formación en Derechos Humanos, es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, maestrando en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Cuyo, integrante de proyectos de investigación en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, profesor invitado a nivel de grado y posgrado en distintas universidades e instituciones. Integró el equipo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, GIEI, y es fiscal ad hoc en juicios por delitos de lesa humanidad e integrante de la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Ministerio Público Fiscal de la Nación de Mendoza. También Daniel es un colaborador permanente de la Dirección de Derechos Humanos, nos acompaña en los cursos que hacemos de memoria, los cursos virtuales de la dirección junto con el aula virtual. Antes de darle la palabra a Daniel, aprovecho también a recordar que esta actividad la hacemos junto con el aula virtual del Poder Judicial. Daniel, adelante. Gracias, Dolo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Omar, gracias a los Derechos Humanos, al Centro de Capacitación Manuela Sáenz. La verdad es que para mí es un gusto estar acá, compartiendo además espacio. La dirección siempre está y realmente digo, nosotros somos colaboradores de la Oficina de Derechos Humanidad, pero es porque la dirección siempre está organizando actividades como estas que son fundamentales, y son fundamentales aún más si pensamos el tema que nos convoca. Digo, esto se plantea como una charla, una reflexión sobre el carácter transgeneracional de la lucha contra la impunidad, del proceso de memoria, verdad y justicia, y pienso que justamente a medida que nos distanciemos con los años de la época en la que ocurrieron los hechos, y a medida que nos distanciemos con los años de los juicios, bueno, estos espacios van a ser sin duda una herramienta cada vez más importante para mantener la vigencia del proceso de juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Así es que agradezco la invitación, celebro el espacio, agradezco profundamente a la Dirección de Derechos Humanos que siempre esté poniendo en agenda estos temas, sobre todo en el Poder Judicial de la provincia, que no es el espacio donde se celebran los juicios de lesa humanidad, pero que me parece tiene que tener un rol fundamental también en este tema, sobre todo en términos de difusión de lo que ocurre en los juicios por delitos de lesa humanidad. La idea es conversar un poco desde el rol que me toca ocupar desde hace ya una década, un montón, como fiscal auxiliar, como fiscal ad hoc en los juicios por delitos de lesa humanidad, y hablar un poco desde este rol como operador de justicia, del sistema de administración de justicia. Y si uno piensa en el proceso de memoria, verdad y justicia, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, la centralidad que dentro del proceso de memoria, verdad y justicia en la experiencia argentina ha tenido el juzgamiento penal, porque este fue el modelo que se dio la sociedad argentina, el juzgamiento penal de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas, que no es el mismo que en otras experiencias criminales de otras latitudes del mundo, donde por ahí se adoptaron sistemas de justicia transicional con distintos matices y quizás con una visión no tan centrada en el juzgamiento penal. Este es el modelo que se dio a Argentina, y la otra cuestión que surge acá es cómo se convirtió en un modelo a nivel mundial. Los ojos del mundo siempre han visto en nuestro país como la experiencia más exitosa de juzgamiento sistémico de los crímenes de lesa humanidad,
por parte de los propios jueces nacionales y las juezas nacionales. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, si uno piensa desde Nuremberg en adelante, pasando por todos los tribunales de Naciones Unidas, Ruanda, la ex Yugoslavia, Sierra Leona, etcétera, eran tribunales ad hoc, conformados específicamente para juzgar determinados fenómenos criminales. En Argentina esta tarea la llevó a cabo el Poder Judicial. El Poder Judicial que termina un juicio de lesa humanidad e ingresa en un juicio de trata o de estupefacientes, digamos, el mismo Poder Judicial. Entonces, uno, bueno, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cómo se llegó hasta acá? ¿Cómo se llegó hasta acá? Además, desde la época en que el Poder Judicial fue cómplice. Sabemos que en esta provincia fueron condenados 4 ex jueces federales como partícipes primarios de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura militar. Digo, desde aquel Poder Judicial que por lo menos en un sector importante participó de la criminalidad de Estado, cómo se llegó a la actualidad a un modelo de juzgamiento que, por supuesto, con idas y vueltas, con retrocesos, con resistencias, con procesos que se alargan más de lo que quisiéramos, por ahí con problemas vinculados con la frecuencia de las audiencias, una serie de cosas que no quiero profundizar acá, pero digo, con todos esos déficits que uno puede tener, claramente está en el centro de la mirada mundial por ser un modelo exitoso de juzgamiento. Y bueno, y si uno se pregunta cómo se llegó hasta acá, claramente por los organismos de derechos humanos. La respuesta para nosotros siempre ha sido muy clara, son los familiares y las víctimas el motor indubitable de lo que ha sido todo el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, incluido el juzgamiento penal de estos delitos. Y cuando uno piensa en eso, y hace un repaso, digamos, histórico, que yo no quiero profundizar en eso, pero si uno piensa en plena dictadura, insisto, los familiares y las víctimas, reclamando a un poder judicial que claramente silenciaba los crímenes, porque en una buena parte era partícipe de esos crímenes, pero ahí reclamaban a las víctimas en plena dictadura, y uno piensa en el retorno de la democracia, con la creación de la CONADEP, con el juicio a las juntas, un retorno, digamos, auspicioso de la democracia, y ahí estaban los organismos de derechos humanos y el gobierno que retornaba a la democracia dando una respuesta al reclamo de la sociedad, y después lo que conocemos, ¿no? La ley de obediencia debida y punto final. ¿Y qué hicieron los organismos ahí, los familiares? Claramente no resignaron, y se empiezan si la CONADEP ya fue un fenómeno jurídico sin precedentes, instalando un modelo de comisiones de la verdad que fueron luego replicados en tantos lugares del mundo, tras las leyes de impunidad, los organismos de derechos humanos no resignaron el juzgamiento y buscaron alternativas. E insisto, la tenacidad y la persistencia de los organismos generó otros sucesos jurídicos sin precedentes, como son, por ejemplo, los juicios por la verdad. A quienes nos desarrollamos en el ámbito de la justicia penal, nos podría parecernos inconcebible procesos penales inacusados. Digo, por definición, el proceso penal está dirigido a determinar la responsabilidad penal de determinada persona por determinado delito, y ahí estaban los organismos de derechos humanos generando juicios por la verdad, donde no habían acusados, pero se producía pruebas, se buscaban los restos de las personas desaparecidas, se recababa información que aún hoy usamos en los juicios que actualmente se llevan a cabo, y en paralelo a los juicios por la verdad, porque estaban las leyes de impunidad, se propiciaban juicios en el extranjero o casos ante el sistema interamericano. Y me parece que cuando uno mira en esto, y ya voy a llegar al tema en el que me quiero concentrar sobre el final de la charla, que va a ser más una invitación a pensar, no tengo respuesta al respecto, pero cuando uno mira en esto, digo, cómo el Poder Judicial fue reaccionando a la centralidad que le dieron a esto los organismos de derechos humanos. Hay una anécdota ahí que a mí me parece muy, muy ilustrativa. Cuando se sanciona la ley de punto final, que fue en diciembre del año 1986, que como todos y todas sabemos, establecía un plazo muy corto de 60 días para básicamente que se lograra indagar a cualquier persona que no fuera indagado, que no estuviera prófuga. En ese plazo, bueno, se quedaba fuera. ¿Cuál era la estrategia de esto? Bueno, fue diciembre del 86, venía la feria y difícilmente se podía pensar que iban a haber muchas más indagatorias. Y ahí estuvieron los organismos, los familiares, las víctimas, y el Poder Judicial trabajó en plena feria y se lograron una gran cantidad de indagatorias, de imputación, etc. Por supuesto que esto después se cerró con la ley de obediencia debida, después con los indultos, pero digo, los organismos, los familiares, las víctimas, haciéndose parte, metiéndose en el Poder Judicial, actores que eran tradicionalmente exógenos al Poder Judicial. Sabemos que es un poder bastante poco permeable a la sociedad, y si algo nos ha dicho la experiencia en estos más de una década de juicios, es que probablemente los juicios de lesa humanidad sean la faceta del Poder Judicial, del sistema de administración de justicia, que se ha tornado más permeable a la sociedad, que la sociedad ha hecho propio. ¿Y ha hecho propio por qué? Porque los organismos de derechos humanos, las víctimas, los familiares, tomaron la decisión de canalizar predominantemente o protagónicamente por ahí el proceso de memoria, verdad y justicia. Y
Y bueno, después uno piensa hasta qué punto ha impactado el trabajo de los organismos en el sistema de administración de justicia, y por supuesto uno llega a Simón, el fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que termina de derrumbar el bloque de impunidad que se había generado con las leyes de obediencia debida y punto final, y sin embargo no bastaba. Si uno mira las estadísticas de la Procuraduría de Lesa Humanidad en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, pese a que en el año 2005 formalmente no existían ya obstáculos para el reinicio de los juicios y para que avanzaran los procesos, lo cierto es que los procesos no avanzaban demasiado. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones, que no puedo, primero no estoy capacitado para pensarlas todas, y aparte no hace al objeto de este encuentro, pero digo, claramente una de las múltiples razones que uno podría pensar, además de la reticencia de ciertos sectores del Poder Judicial, insisto, pensemos que parte de ese Poder Judicial había sido cómplice algunas décadas atrás de esos mismos delitos. Bueno, claramente había un sector del Poder Judicial que no estaba muy predispuesto a avanzar con estas causas, pero además la propia incapacidad del sistema de administración de justicia para lidiar con un fenómeno criminal de esta magnitud. Con juicios que podían involucrar a decenas de acusados, a cientos de víctimas, y un sistema institucional que todavía no lograba entender cómo lidiar con esto. ¿Y cuál es, digamos, una cuestión que se puede ver seguramente como un cambio paradigmático y que impacta directamente sobre el desarrollo de los juicios? Las transformaciones que tuvieron lugar hacia adentro del sistema de administración de justicia, de nuevo, por los reclamos de los organismos, por la lucha de los organismos, por la apropiación que hicieron los organismos, las víctimas y los familiares del sistema de administración de justicia, y que se vio reflejado, entre otras cosas, en las transformaciones del Ministerio Público Fiscal, con la creación en el año 2007, del año 2007 en adelante, de la entonces Unidad de Seguimiento en Causas por Violaciones de los Derechos Humanos en el ámbito de Buenos Aires, que después fue jerarquizada a Procuraduría de Lesa Humanidad, incorporada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la creación en el ámbito a lo largo y ancho del país de oficinas fiscales como la Quintegro, que en su momento estuvo bajo la titularidad de Omar, actualmente bajo la titularidad de Dante Vega, y que justamente, al igual que muchas otras oficinas fiscales, empezaron a tener un impacto muy grande en los juicios. ¿Y por qué? Bueno, porque se crearon básicamente oficinas con dedicación exclusiva a este tema, que permitió dotar de mayor eficiencia a la investigación de un fenómeno criminal que antes difícilmente el Poder Judicial podía lidiar. Y bueno, ¿por qué? Porque el Poder Judicial, pensemos, como ocurre en general, o como ocurría por lo menos predominantemente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, espejaba la organización del Poder Judicial. A un juzgado de instrucción había un fiscal de instrucción, a un tribunal oral, fiscales de tribunal oral, y a una cámara, fiscales de cámara, y entonces pasaban 3 o 4 fiscales por causas distintas, las causas estaban atomizadas, las causas se investigaban todas por separado, y esto claramente impactaba sobre la prueba. Para que se entienda con algunos ejemplos, si una mujer detenida en un centro clandestino de detención denunciaba haber sido víctima de una violación, de un ataque contra la integridad sexual, y eso se investigaba en una causa por separado, posiblemente se lograba la imputación si es que se podían identificar de los ejecutores directos, pero nada decía o no decía mucho sobre las autorías mediatas o sobre quienes habían dado las órdenes. Cuando eso se juntó con muchas otras causas en las que decenas de mujeres detenidas en el mismo centro clandestino de detención denunciaban que habían sido sistemáticamente víctimas de ataques contra la integridad sexual, eso claramente denotaba la existencia de órdenes, la existencia de un plan, y nos demostraba que no era, por supuesto, que no funcionaban las teorías del exceso ni ninguna otra cuestión, sino que había un plan criminal que abarcaba, entre otras cosas, los delitos contra la integridad sexual. Entonces, de pasar de aquel Poder Judicial silente, cómplice, a un Poder Judicial en democracia, que algo que no dije recién, que incluso leía en clave política, como hace siempre el Poder Judicial. En plena época de leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de obediencia debida y punto final tenían algunas excepciones, que implicaba que ciertas causas debían seguir siendo investigadas, y sin embargo el Poder Judicial leyó en clave política y dijo, hasta acá llegamos, y las causas de apropiación y otro tipo de causas que debían continuar siendo investigadas fueron archivadas junto con el resto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial entendió en clave política que hasta ahí se había llegado. ¿Qué hicieron los organismos? Insisto, las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos siguieron luchando contra la impunidad y lograron, por lo menos en una parte del sistema de administración de justicia, permear la lucha que venían enfrentando desde hace 40 años, y lograron hacerse parte de los juicios. Y de pronto en los juicios de lesa humanidad uno ve cosas que difícilmente se vean en otros espacios que no son los... No sé cómo estoy con el tiempo, no me quiero acceder, así que alguien Dolo o alguien me hace señas cuando
si me estoy extendiendo demasiado. Pero digo, toda esta bien, cuestión Dani, que rodea los juicios de lesa humanidad, ¿bien? Los familiares con su cartelería, las consignas, la presencia de la sociedad en los juicios, todo lo que trasciende por fuera de los juicios, este tipo de espacios, los encuentros, la academia, la reflexión, todo esto motivado, insisto, por los familiares y las víctimas que entendieron que aquí se disputaba algo que era mucho más que el juzgamiento penal, que era mucho más que lo estrictamente punitivo. Y basta por darse una vuelta con los juicios, por los juicios, para darse cuenta, digamos, de qué es lo que se discute en los juicios, porque en los juicios, por lo menos como lo vemos nosotros, hay una discusión de sentidos y de construcciones sociales que tienen un impacto muy fuerte hacia afuera de los juicios. Y me atrevo a decir que difícilmente, insisto, en espacios distintos a los juicios de lesa humanidad, el Poder Judicial pueda tener tanta incidencia social como la tienen los juicios de lesa humanidad. ¿Y por qué? Porque hay ciertas discusiones, por poner algunos ejemplos, que se propician desde ciertos sectores que en los juicios son insostenibles. Entonces, hay un gran interés en entender lo que ocurre en los juicios y me parece que hay un gran desafío en nosotros y nosotras en llevar lo que ocurre en los juicios fuera de los juicios, que ese también es una tarea que han emprendido hace mucho tiempo los familiares y los organismos, pero creo que ahí nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una posta que cumple un rol muy importante. ¿Y por qué digo? Porque, bueno, en los juicios hay falacias impulsadas por ciertos sectores por fuera de los juicios, que en los juicios se caen, porque escuchamos hablar por ahí de reconciliación y llevamos 10 años de juicio en Mendoza y nunca jamás un imputado pidió perdón, porque escuchamos hablar de, no sé, de venganza y en más de una década de juicio las víctimas no han hecho más que apegarse a la verdad en cada uno de sus testimonios, porque se habla por allí de que esto es revolver el pasado y cuando uno asiste a los juicios se da cuenta de cómo se actualiza el daño en las víctimas. Que alguien le diga a una víctima de apropiación que con nuestra edad se está enterando que durante 40 años fue sustituida en su identidad, que esto es hablar del pasado. Claramente no es hablar del pasado. Que le digan a los compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos que están aquí presentes, veo a muchos y a muchas aquí presentes y celebro que lo estén, que les digan que es hablar del pasado cuando en cada juicio actualizan la violencia a la que fueron cometidas, cuando siguen buscando los restos de las personas desaparecidas. Y acá la escuchaba a Silvana y pensaba en la enorme deuda que tiene el sistema de administración de justicia con relación al hallazgo de los restos de las personas desaparecidas y cómo nos topamos ahí con el silencio, el pacto de silencio de los perpetradores. Entonces, estos mismos sectores que ponen sobre la mesa en ciertos espacios, por supuesto, a veces lo intentan en los juicios también, pero sobre todo fuera de los juicios, ciertas discusiones, ciertas falacias que propician encuentros, reconciliaciones, perdones, y en realidad lo que ocurre en materia judicial es exactamente lo contrario, es insostenible, siguen sin decir, y nosotros hemos interpelado desde el Ministerio Público Fiscal y por supuesto a las partes queredantes, a los acusados, a que en cada juicio que digan qué hicieron con las personas desaparecidas y se mantiene ese silencio cómplice. Cómplice no, digo, es el silencio de los perpetradores, el pacto de silencio. Entonces, cuando uno, y nos topamos con este límite, porque por supuesto la investigación sobre los restos de las personas desaparecidas avanza, como dijo Silvana, en el enorme trabajo que se hizo en el cuadro 33, se logró después de años de trabajo, y es una gran noticia, y fue celebrada así, el hallazgo de 3 personas. Lo que nos falta por sobre eso es enorme. Y ahí está el pacto de silencio, y ahí están muchas de las disputas de sentido que nos parece que se dan en los juicios. Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, seguramente todo esto, gran parte de esto es lo que vieron los familiares y las víctimas en el proceso de memoria, verdad y justicia que ha llevado a cabo nuestro país durante más de 40 años, y entendieron que en los juicios, que en el Poder Judicial, que en el sistema de administración de justicia, que en el derecho había una herramienta para sustentar en esa herramienta un proceso de reconstrucción de la memoria colectiva como posiblemente no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, uno también piensa, y hay otra faceta que yo no quiero dejar de destacar, que tiene que ver con los juicios, que es el carácter reparatorio que tienen los juicios. El carácter reparatorio que uno lo puede percibir cuando las víctimas, los testigos víctimas y las testigos víctimas agradecen la posibilidad de hablar frente al Poder Judicial, frente a un tribunal. Agradecen simplemente la posibilidad de que la justicia haga lo que tiene que hacer. O sea, que la justicia cumpla con su trabajo. Pero esto, que nos parece, digamos, a quienes estamos
familiarizados con los juicios por delitos de lesa humanidad, que es algo corriente, debería ser la regla en el Poder Judicial. Entonces me parece que ahí hay otra cuestión, otro aporte que los juicios por delitos de lesa humanidad pueden hacer al sistema de administración de justicia en general. Y los juicios en los últimos años, sobre todo, digamos, esta faceta del carácter reparatorio que excede a lo estrictamente punitivo, ha empezado a tomar particular vigor. Nosotros, por ejemplo, hemos propiciado desde el Ministerio Público Fiscal y con las partes querellantes expresamente ciertas declaraciones que tienen que ver con la reparación de las víctimas. Por ejemplo, que sean declaradas expresamente como víctimas de lesa humanidad, o que las mujeres detenidas en centros clandestinos de detención sean expresamente consideradas víctimas de violencia por razones de género, o la consideración del genocidio como categoría conceptual, más allá de la discusión de los efectos punitivos que puede o no tener, la consideración del genocidio como categoría conceptual y simbólica en el proceso de juzgamiento penal de nuestro país. Y entonces, digo, cuando uno piensa en todo esto y en la trascendencia que tienen los juicios, a mí, por lo menos en lo personal, me surge una preocupación que tiene que ver con, esto es, como dije, es más una invitación a la reflexión, no tengo respuestas, quizás sí simplemente algunas ideas, pero ¿cómo hacemos para seguir? ¿Cómo sigue esto? Porque, y retomo lo que decía al inicio de la charla, tiendo a pensar que a medida que las víctimas y los testigos pusieron en palabras en los juicios y nos dieron a nosotros las herramientas, digo a nosotros, y por nosotros digo, yo soy parte de un equipo, de una fiscalía especializada. Acá también hay gente de nuestra oficina, como dije, está también Omar, que fue titular de su oficina, Dante, que es actualmente titular, y un equipo de personas, de jóvenes que estamos intentando cumplir con el rol que nos toca. Pero nosotros tenemos una ventaja, escuchamos el testimonio de las víctimas, vivimos en primera persona el efecto transformador que tienen los juicios por cualquier persona que pasa por los juicios. Yo siempre intento, en cada instancia en la que participamos, invitar a quien no haya participado en los juicios a que se dé una vuelta por allí, porque hay un antes y un después. Nadie sale de un juicio por delitos de lesa humanidad del mismo modo como entró, porque ahí insisto, además de lo estrictamente técnico, de lo punitivo, de lo penal, de la procesal, de las discusiones, hay cuestiones que tienen que ver con muchas otras cosas que tienen que ver con entender lo que nos ocurrió como sociedad. Bueno, nosotros tuvimos esa ventaja. A medida que nos distanciemos de los hechos, a medida que nos distanciemos del juzgamiento hacia las generaciones futuras, tenemos que empezar a pensar herramientas de cómo mantener la vigencia y cómo reactualizar lo que ocurre en los juicios. Sin dudas, este tipo de espacios serán una herramienta fundamental, pero me parece que es un desafío que se nos tiene que plantear a todos y a todas, desde los distintos sectores del sistema de administración de justicia, desde la academia, desde todas las disciplinas, desde los organismos, por supuesto, de derechos humanos, de las generaciones jóvenes, y acá va a hablar Belén, que es integrante de Hijos, y seguramente nos podrá dar parte de la mirada que tiene Hijos sobre esto como uno de los organismos que claramente toma la posta en esta lucha contra la impunidad, y me parece que el Estado en su conjunto tiene que empezar a pensar muy seriamente hoy cómo lograr que los juicios realmente lleguen cada vez más. A veces, digo, y lo digo con cierta preocupación, a mí no me deja de alertar que cuando salimos un poco del ambiente en el que nos desarrollamos, quienes estamos vinculados con los juicios, hay un profundo desconocimiento de grandes sectores de la sociedad de lo que ocurre con los juicios. Y justamente como hay un profundo desconocimiento, son permeables estas discusiones, estas falacias y estos mitos que se instalan sobre lo que ocurrió en la Argentina en el marco de la última dictadura militar. Entonces, si hoy tenemos ciertas dificultades para lograr, pese al activismo, pese a la persistencia, pese a la tenacidad de los organismos, seguimos teniendo ciertas dificultades para lograr irradiar esto aún con mayor profundidad hacia afuera, bueno, me parece que esa dificultad se va a incrementar a medida que pasen los años y que nos distanciemos de esto. Entonces, bueno, como el tema de la charla era un poco pensar en la lucha contra la impunidad como el carácter transgeneracional, me parece que quienes abrevamos de la lucha profunda que dieron las generaciones, la generación que nos precedió, la generación que sufrió en primera persona la dictadura militar, nuestra generación tiene hoy el deber que tomamos claramente esa aposta y tenemos esa responsabilidad, pero de empezar a pensar mecanismos y herramientas de ver cómo las traspasamos a las generaciones venideras. Me parece que no es una tarea fácil, pero tenemos más de 40 años de modelos y experiencia por parte de la gente de los organismos de derechos humanos, entonces me parece que ese es el desafío y es esa la tarea que tenemos que emprender. Gracias.
Muchas gracias, Dani. Gracias por contarnos estas transformaciones en el Ministerio Público y en el dispositivo del Poder Judicial, y de hablarnos del derecho como herramienta en el proceso de construcción de la memoria colectiva. Te referiste a la trascendencia de los organismos de derechos humanos, igual que antes Silvana, y quería hacer un breve comentario especialmente para Silvana, porque con quienes hemos hablado de los organismos también recalcan el cuidado amoroso con el que el equipo de LEAF transitó todo el proceso de Cuadro 33. Y ahora retomando lo que decías, Dani, invitamos a Belén Baigorria, que tiene que ver con esto que pensábamos también con las compañeras de la oficina, como tema para desarrollar este traspaso, esta lucha transgeneracional, o el traspaso de la posta de este reclamo que persiste y que no pierde importancia sobre verdad, memoria y justicia. Entonces, Belén, la presentamos a Belén, es docente y feminista, ha participado en diversos proyectos de educación popular, economía social y solidaria, feminismo y derechos humanos. En la actualidad se desempeña laboralmente en el Centro Educativo Arcoíris, perteneciente a la Fundación Coloba. Es parte del Espacio para la Memoria, desde la Biblioteca de Libros Recuperados del D2, y es integrante de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, HIJOS, como sabemos. Además fue parte de la Comisión de Hermanos y Hermanas Mendoza, y testiga en el juicio por la apropiación de Miriam Poblete Moyano, por haber participado en la investigación que dio como resultado la restitución de su identidad. ¿No? Este caso reciente y conmovedor, por decirlo de alguna manera. Belén, te escuchamos, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, agradecida por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar compartiendo con estas personalidades que la verdad que admiramos mucho desde la agrupación de hijos. Bueno, yo soy Belén, soy sobrina de Juan y de Raquel. Ellos fueron fusilados en la última dictadura militar, y también de Alberto Bernal, que es hermano de Juan Bernal, mi madre, y él fue desaparecido justo el mismo día cuando desaparece, fusilan a la pareja de Juan y Raquel. Bueno, un poco también conmovida, un poco nerviosa y conmovida, porque la verdad que, como bien decimos, marzo es un mes de reencuentros, no solamente con nuestras historias, sino también con nuestras luchas, con nuestras convicciones y con nuestros compañeros, con los 30.000 y con los que trabajamos día a día. Así que bueno, un poco lo que vengo a compartir con ustedes es mi experiencia desde la agrupación Hijos, que se nutre de muchas experiencias más, y es comentarle un poco lo que ha sido nuestro recorrido como agrupación y como organismo de derechos humanos en lo que tiene que ver con la construcción de la justicia y con la construcción de la verdad. La verdad que me he organizado un poco, espero no ser muy extenso en mi presentación, cualquier cosa me avisan, pero bueno, quería comentarles un poco de nuestros inicios de la agrupación de hijos, un poco de lo que ha sido nuestro aporte hacia la justicia, lo que consideramos justicia, y un poco de lo que ha sido la experiencia que tuvimos como Comisión Hermano y como hijos en la apropiación, en el juicio por apropiación de las nietas restituidas 127. Bueno, Hijos es una agrupación que surge en 1995, ya lleva varios años, y es una agrupación que construye desde lo colectivo, construye desde la asamblea, es una organización horizontal, y esto cabe destacarlo porque la verdad que es algo muy característico de la agrupación, que ha supido mantener, digamos, en su forma de trabajar y de militar. También algo que es importante mencionar es que dentro de la agrupación de hijos no solamente está integrada por hijos e hijes de personas desaparecidas o de personas que habían sido fusiladas o presos políticos durante la dictadura, sino también, además, suma a jóvenes que están compartiendo, digamos, estos puntos de encuentro en cuanto a memoria, y que se unen, digamos, bajo este lema que en un momento supo decir Hijos, que todos somos parte de una misma historia. Hay algo que está bueno destacar y que también lo decimos nosotros, que hay que reconocer la importancia del surgimiento de esta agrupación, ya que viene un poco a
a dar una nueva etapa en lo que tenía que ver a la lucha de los organismos de derechos humanos, es decir, volvía a resignificarle una historia reciente. Y si bien con sus características, bueno, nosotros fuimos una organización que nos contuvimos con una fuerte, que tenía que ver mucho nuestra lucha con las consecuencias que sufrió durante la última dictadura militar. Durante este tiempo, bueno, la agrupación ha trabajado con comisiones desde el 95, y hay una comisión que a mí me gusta señalar, si bien yo soy una militante mucho más reciente, inicié en el 2010 a militar, hay experiencias que nos hacen la construcción hoy en día y nos hacen nuestro presente, es importante señalar, y que tuvo mucho impacto en lo que tenía que ver con la construcción de la justicia y contra lo que tenía que ver la impunidad y el silencio, que fue una comisión que se creó en el 96, por el año 96, cuando la justicia era completamente otra, distinta, nuestros gobiernos eran distintos a los que están ahora, y tenían que ver con dar respuesta a lo que había sido el silencio y la complicidad que venía a encubrir, digamos, a estas personas genocidas y a estos represores. La comisión se llamaba Comisión Scratches, muchos de ustedes lo conocerán, inclusive compañeros míos han tenido mucha más experiencia que yo, pero quería mencionarlo porque la verdad que uno de los objetivos que tenía la comisión esta era darle condena social a los represores. Para nosotros era muy importante porque, bueno, sabrán, en ese momento el silencio y la impunidad era lo que reinaba. Y era una experiencia también novedosa porque tenía que ver con una política cultural popular, perdón, una política popular, y tenía que ver con una herramienta que venía como, además de ser una herramienta, un acto en sí, que se generaba entre artistas, que podían ser murgas, no sé, elencos de teatro, y otros más artistas y cánticos, que se trataba a visualizar, digamos, a estos, o a señalizar a estos culpables, digamos, a estas personas que habían sido responsables de la represión. Lo importante de más allá del acto en sí, de esta herramienta, era que venía a cuestionar un poco de cuál era el rol bueno, los organismos o de la sociedad o de los ciudadanos en cuanto a la justicia. Y nos ponía no solamente como sujetos que exigían justicia, sino también que eran constructores de la misma. Voy a decir unas palabras muy breves que para mí me parecen muy importantes para cerrar este tema de lo que tenía que ver con la Comisión Scratch, para que se entienda. Citar a un compañero, su nombre es Facundo, y él, al hablar de Scratch, que estuvo en su momento, decía que el Scratch era, que aparecía como consecuencia de la impunidad. Era un intento de romper el silencio y el olvido. Y lo que intenta buscar es la condena social para lograr la justicia. También dice que, esto me parece excelente, que nosotros es una de las premisas que tomamos como hijos hasta el día de hoy, y muchos en los organismos también, que dice que hay que terminar con la mendicidad de la justicia, que no la mendigamos, que la empezamos a construir ubicando a los responsables. Esto es como a modo de esto, como lo que nos empezamos a construir nosotros los organismos y las premisas que llevamos hasta el día de hoy. Bueno, y por otro lado también señalar de que lo que venía a hacer el Scratch era sacar del anonimato a estas personas que eran culpables, que eran responsables de las violaciones hacia los derechos humanos y que estaban gozando en ese momento de las libertades y de todo el amparo de la impunidad. En paralelo a la comisión que se había organizado en el 96 de la comisión Scratches, en el 98 surge lo que es la Comisión Hermanos Mendoza, que es una comisión que también venía a construir un poco lo que era la verdad y a pensar un poco la manera de hacer justicia, buscando, que tenía como principal objetivo la búsqueda y la restitución de nuestros hermanos, hermanas y hermanos apropiados por la última dictadura militar. Puntualmente se encabezaba, o sea, el objetivo principal de esta creación de esta comisión era trabajar en la búsqueda y en la restitución de estos hermanos que nos faltan. Mi ingreso en la agrupación tiene que ver con un proyecto que surgió en la universidad, y esto lo menciono porque también marca la importancia de los organismos en cuanto a los tejidos que va generando con otras instituciones para seguir como transmitiendo este reclamo de justicia.
Hubo una articulación que hicieron los organismos con las universidades de Cuyo, yo es ahí donde ingreso, y un grupo de estudiantes empieza a conformar lo que fue la Comisión Hermanos Mendoza. De verdad lo vuelvo a señalar porque no solamente marca esta vinculación o la importancia de los organismos articular con distintas instituciones, sino también es como que refleja la vocación que tienen, la vocación histórica de los organismos en la renovación de la lucha de la memoria. Y también en esto de estar permanentemente generando puentes que permitan la intergeneración, digamos, de esta lucha de la memoria. Y además de eso, también refleja la mirada que tienen los organismos acerca de lo que es la dictadura, que no tiene que ver, que no nos atraviesa solamente a nosotros los familiares, sino también es una historia, es un hecho que ya conocemos que repercute en las instituciones, repercute en lo cultural, repercute en lo político, en lo judicial, así que por eso también es importante hacerlo. En el año, bueno, nosotros, la Comisión Hermanos Mendoza, lo que hizo en su momento fue trabajar bajo una frase que utilizábamos que era que, a ver, lo voy a leer, que decía, porque la verdad nos hace libres, ayudarnos a encontrarnos y ayudarnos a encontrarte. Esto marcaba puntualmente lo que era nuestra forma de funcionar, es decir, ayudarnos a encontrarte eran las presentaciones espontáneas que nosotros recibíamos de aquellas personas que dudaban de su identidad y que nosotros se les abría la posibilidad a que esa persona pudiera acceder a realizarse el análisis para ser cotejado con el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde podía ver si existía la posibilidad de ser hijo o hija de desaparecido. También nosotros trabajábamos con CONADI, trabajábamos con Abuela, y esta era una manera o una forma de la presentación que podía llegar a hacerse. Otra forma de la presentación tenía que ver con una investigación, que es la otra parte que dice ayudarnos a encontrarnos, que era un mensaje como claro a todos los ciudadanos y las ciudadanas, a que colaboraran en lo que era la búsqueda, la restitución de nuestros hermanos. Esto tenía que ver con una nueva línea en donde nosotros decíamos, internamente llamábamos denuncias, pero no eran investigaciones, donde se generaban a partir de datos de personas que pensaban en la posibilidad de que con un conocido podía ser hijo o hija desaparecidos y aportaban datos. Es así, de esta manera, en que nosotros como hermanos recibimos hace el 2012, hicimos la presentación a la Fiscalía, pero en el 2009 empezamos a recibir aportes sobre lo que era que después se transformó en la investigación de la Nieta 127. En el 2012 nosotros empezamos a tener muchas discusiones, los organismos permanentemente estamos llevando estas discusiones de cuál es la manera de trabajar, cómo es la manera en que adecuamos, cómo es la manera que llevamos nuestras luchas y también cuál es el rol que ocupan las instituciones. En ese momento nosotros como nuestra función de comisión era acercarnos, por ejemplo en el caso de una persona ciudadana de su identidad, nosotros nos acercábamos y conversábamos con esas personas y tratábamos de convencerlas a que accediera a ese análisis. Pero nos empezamos a encontrar con una situación que era mucho más compleja, que eran personas que eran hijas o hijas que habían sido criados apropiadores o que sus padres eran genocidas o habían sido militares o partícipes de la última dictadura, entonces se imposibilitaba este acercamiento. Esa imposibilidad nos marcó un techo como comisión y como organización, como agrupación, y nos llevó a repreguntarnos de también cuál era el rol de la justicia. Reconocer lo que había sido este techo también tenía que ver con reconocer de que nuestro trabajo tenía que ser institucionalizado, y que eran las instituciones y que era la justicia quien se tenía que hacer cargo de llevar adelante estas investigaciones que habían comenzado hace muchos años los organismos de derechos humanos. Si bien en ese momento nosotros como comisión éramos pocas personas, no estábamos haciendo la búsqueda en soledad, sino también nuestra búsqueda se basaba en el tejido de muchas verdades que habían tejido organizaciones y los organismos de derechos humanos hace mucho tiempo. Fue allí donde nosotros decidimos hacer la presentación a la Fiscalía en el 2012, donde no presentamos solamente el caso de la Nieta 127 de Miriam, sino además otras denuncias más que no fueron solamente depositadas de alguna manera en la Fiscalía, sino también fueron acompañadas y fueron trabajadas en conjunto con la Fiscalía y en conjunto con todos los organismos.
¿Por qué esto lo quiero aclarar? Porque así como yo señalo las debilidades que teníamos en cuanto a recursos, éramos un grupo de estudiantes sin recursos económicos, sin acceso a lo legal, con techo, sí, con imposibilidades de tiempo, imposibilidades económicas, pero sí con una gran capacidad que fuimos desarrollando y formándonos durante todo el tiempo que iniciamos esta tarea. Esto yo lo quería, bueno, como señalar porque me parecía importante de que la verdad que nosotros poder acceder, digamos, a dejar estas denuncias ahí, nos llevó a trabajar en conjunto con la Fiscalía. Digo en conjunto, como estaba diciendo, porque una de las fortalezas que tienen los organismos de derechos humanos son estas redes que había mencionado recién, que tienen que ver con el reconocimiento entre todos los familiares, el poder saber por dónde podíamos iniciar o aportar, digamos, a lo que podía ser información importante y relevante para la Fiscalía. Fue allí donde nosotros, en paralelo a la comisión, empezó a reunir información de las parejas mendocinas que habían tenido su bebé en cautiverio. Y de esta manera empezamos a contactar a familiares y gente de los organismos y a reconstruir, también a repensar un poco cuál era la situación de identidad de la situación de Mendoza respecto a la identidad. Bueno, otra cosa más que quiero mencionar, y ya también no quiero extenderme mucho, tiene que ver con un poco lo que han sido nuestras motivaciones y nuestras decisiones. Todos estos, inclusive nuestra presentación a la Fiscalía, fue repensada desde el amor y desde el respeto hacia esas personas que podían estar en duda. Pero sobre todo hacia el amor, porque si hay algo que nos caracteriza a los organismos es que nuestras búsquedas tienen que ver y nacen desde el fuerte cariño que se les tiene a los compañeros y hacia los que nos faltan. Lo que vino a evidenciar la situación de Miriam fue la apropiación como un plan sistemático, que era algo que venían diciendo los organismos hace mucho tiempo y que en los juicios queda clarificado, y también cuál era la realidad provincial en cuanto a identidad. Después la llevamos a una cuestión hasta de Cuyo y después nos dimos cuenta que, bueno, excede eso. Y después también otra cosa era poder reconocer el labor de un colectivo que éramos jóvenes, pero que realizó un labor silencioso y meticuloso y que lo hizo desde mucho compromiso. Pero también reconocer que nada de esto, inclusive nuestro trabajo, hubiera sido posible sin los pasos y las construcciones de los militantes que nos antecedieron. Como dije recién, fuimos un grupo pequeño, pero nunca lo hicimos en soledad. Bueno, restituir la identidad de Miriam es restituir la verdad, la libertad, es restituir la historia también de Pichona, de Carlos y de 30. Una de las frases que también teníamos y que también la extiendo también a la justicia era que la identidad es una construcción colectiva, y esta era una de nuestras frases que usábamos, pero me parece que los juicios también reflejan que la justicia también es una construcción colectiva. Bueno, eso, me quedan varias preguntas que han salido en base a nuestras instancias también. ¿Cuántos nos faltan, digamos, en cuanto a esto, a nuestros hermanos y hermanas, a 46 años del golpe? ¿Cuántos años más con estos delitos vigentes? Que la apropiación es un delito vigente, la apropiación no es una adopción ilegal, en la apropiación se les ha negado y se les ha impedido a familiares que conozcan a sus parientes y que den la posibilidad de crianza. Pero también, ¿qué sucede, digamos, con aquellas personas que tienen los recursos? Es otra de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Qué sucede con las personas que tienen el poder, las capacidades y el tiempo para llevar, ¿no? ¿Y cuánto más podría haber hecho la justicia, digamos, más allá de los que hicimos los organismos con tan escasos recursos? Bueno, hijos, nosotros no, debo decirlo, un poco contestar esto, que nosotros no somos un curro, nosotros somos un militante que nos deben el reencuentro con nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que nos deben la verdad y que nos deben la justicia. Hijos se configura como una agrupación que trabaja el pasado, el presente y el futuro. Nosotros no olvidamos a los culpables, nosotros los buscamos y los señalamos.
nosotros no perdonamos a quienes profundizan también el plan económico contra el que luchaban los 30.000 compañeros, pero también nosotros queremos que los culpables reciban juicio y castigo, y que de esta manera se puedan cumplir con los proyectos y los sueños de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Bueno, esta más o menos es mi presentación, y dejo, digamos, abierta a estas preguntas que había realizado. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por tus palabras. Quedan las preguntas resonando, como también la pregunta que hacía Daniel hace un rato. De alguna manera, ambos han dicho esto de que la justicia también es una construcción colectiva desde distintos lugares, también como una punta para seguir pensando. Gracias, Belén. Esperemos que puedas hacer algún otro comentario enseguida, y ahora lo presentamos a Omar Palermo. El doctor Palermo es actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal y director de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Cuyo, autor de obras y artículos sobre derecho penal. En su labor judicial pasó por la justicia provincial, donde fue fiscal de instrucción, juez de instrucción y juez de la Tercera Cámara del Crimen. Luego ingresó a la justicia federal y fue fiscal general en los juicios de lesa humanidad que se realizaron en los tribunales federales de Mendoza, como recordaba Dani hace un rato. Coordinó la Unidad de Derechos Humanos dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Región Cuyo, y actualmente es el ministro coordinador de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, que es, bueno, desde ahí estamos organizando esta actividad junto con el aula virtual, como contábamos antes. Bueno, adelante, Omar, tenés el espacio para contarnos lo que quieras. Muy buenas tardes a todos, a todas. Placer enorme estar con ustedes. Un placer enorme compartir el panel con gente tan respetada y tan querida, Silvana, Dani, Belén, que ha sido emocionante escucharla. Belén me parece un poco el símbolo del significado de esta jornada, ¿no? Digo, las nuevas generaciones abrazando la lucha de los organismos de derechos humanos, formando parte de los organismos. Pensaba en mi hijo, en Juan Martín, sin evitar emocionarme, digo, con sus remeras, con 25, 22, 23 años, y sus remeras, madres de la plaza del pueblo las abrazan, ¿no? Entonces digo, cómo la lucha de los organismos ha llegado a los y las pibas. Y eso es realmente emocionante, y bueno, escuchar a Belén hoy fue para mí muy conmovedor. Yo quería de algún modo vincular esta idea transgeneracional del proceso de memoria, verdad y justicia con la necesidad de que el Poder Judicial de algún modo tome la posta, ¿no? La necesidad de que el Poder Judicial de algún modo se vincule con ese proceso de memoria, verdad y justicia, y en qué medida eso ha sido logrado, ha sido conseguido, y en qué medida, cuáles son los retos que quedan pendientes para ese sistema de justicia, ¿no? Digo, ¿cuál es el sistema de justicia que nos dejó la dictadura por un lado? Un sistema de justicia indolente, tolerante frente a las violaciones de derechos humanos, un sistema de justicia funcional a la dictadura, un sistema de justicia desvinculado de la ciudadanía, por un lado. ¿Cuáles, en segundo lugar, las bases para evitar esto, para democratizar el sistema de justicia? ¿Cuáles son esas bases? ¿Hacia dónde debe ir el sistema de justicia? Si efectivamente hay grandes cambios, si cambió la matriz ideológica del sistema de justicia, ¿no? Si el Poder Judicial conserva de alguna manera su vinculación a esos sectores de dominación real que en aquel momento propiciaron el golpe de Estado y el proceso del terrorismo de Estado más violento de nuestra historia, y cuáles son los caminos para evitar ese
esa línea de pensamiento que dominó al Poder Judicial de aquella época y que de algún modo yo sigo creyendo que de algún modo todavía está enquistado en algunos sectores del sistema judicial. Les decía que el Poder Judicial de la dictadura fue un Poder Judicial funcional a esa dictadura. Claro, todo sistema social genera por diferenciación subsistemas, toda dictadura genera por diferenciación un sistema judicial que no es sino funcional a la dictadura que lo ha generado por diferenciación. Eso necesariamente es así. Por lo tanto, el sistema de justicia reflejó la desigualdad y la violencia que se ejercían en aquellos años. Por lo tanto, un Poder Judicial absolutamente indolente y funcional a esa dictadura, desvinculado absolutamente de la ciudadanía como primera característica. Una segunda característica es un sistema judicial tolerante frente a la violación de derechos humanos, un sistema judicial que omitió la investigación de cientos y miles de denuncias de desapariciones, de homicidios, de violaciones, de robos, de allanamientos de domicilio, un sistema de justicia que omitió sistemáticamente la investigación de las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante aquellos años. A mí me gusta decir que el sistema de justicia de aquella época propició la mayor negación de justicia de nuestra historia. Por lo tanto, un sistema funcional y tolerante ante la violación de derechos humanos y, por lo tanto, absolutamente y profundamente antidemocrático. Un sistema de justicia que se caracterizó por su doble estándar. Un sistema de justicia que mostró toda su dureza frente a los compañeras de los movimientos de derechos humanos, a lo que se denominaba de algún modo la persecución ideológica, se le agregaba la indolencia y la impunidad frente a las fuerzas de seguridad con las que el Poder Judicial estaba muy vinculado. Y me parece importante señalar ese aspecto del sistema judicial de la dictadura. Un sistema judicial que no solo respondía a los intereses del Poder Ejecutivo de aquella época, sino que además estaba absolutamente vinculado a los sectores de las fuerzas de seguridad. La falta de autonomía del Poder Judicial frente a las fuerzas de seguridad. Entonces, por un lado, se perseguía a los compañeros y compañeras a los que se los consideraba ideologizados, y por otro lado, impunidad frente al poder de la policía y de las fuerzas de seguridad. Cambió esa matriz ideológica, se modificó ese aspecto del Poder Judicial como sector de dominación real. El Poder Judicial estaba vinculado en aquella época a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, a los sectores más vinculados al capitalismo prebendario, a los que hoy se puede agregar las academias, sobre todo las vinculadas a universidades privadas, los sectores de dominación real como los grandes medios de comunicación. De algún modo el Poder Judicial se ha mostrado sumiso frente al poder real, se ha mostrado de algún modo indolente frente a las demandas sociales reales, y se ha mostrado de algún modo débil no solo frente al poder político, sino también frente al poder real, al poder fáctico de los sectores económicos más influyentes. En ese esquema, un Poder Judicial que se muestra alejado de las demandas sociales presenta un proceso penal que encierra fundamentalmente pobres, presenta un proceso penal que le ha quitado al imputado su principal garantía, que es la garantía del juicio, un proceso penal que demuestra la falta de autonomía del sistema judicial frente a la fuerza policial, es decir, un sistema procesal basado fundamentalmente en el poder del Ministerio Público Fiscal, pero un poder del Ministerio Público Fiscal que se asienta fundamentalmente en el poder de la policía y al que se le ha quitado a través de los juicios abreviados la posibilidad del juicio real, y entonces en los hechos la policía de algún modo, la autoridad policial es la que marca el camino del proceso penal
y en la que se basa fundamentalmente la condena con la que termina el proceso. Con lo cual, de algún modo, la policía está condenando en los hechos a los acusados en el proceso actual. Por lo tanto, un poder judicial que no muestra una real autonomía frente al poder de la policía. Un proceso civil que normalmente es caro, es elitista, y también, creo yo, de algún modo sumiso ante el poder real, especialmente de los actores del poder fáctico, del poder real que domina en el orden social. Por lo tanto, un proceso civil alejado de las demandas sociales reales, un proceso penal que muestra todo su poderío frente a los sectores más desaventajados, pero se muestra débil frente a los sectores de mayor poder. Entonces, ¿cuáles serían las bases del cambio posible para un sistema judicial que de algún modo se muestre vinculado a la protección de los derechos humanos, al reconocimiento de los derechos humanos, pero también que sea un campo de ampliación de derechos? La base de ese cambio tiene que ser necesariamente la autonomía. En el ámbito del proceso penal, la autonomía es fundamental frente a la policía, no solo autonomía frente al poder político, no solo autonomía frente al poder real del mercado, no solo autonomía frente al poder interno del poder judicial, al ámbito más interno del poder judicial, sino también autonomía frente al poder de la policía. Es fundamental, sobre todo para el proceso penal. La necesidad de advertir qué intereses cruzados hay en un conflicto, quién es el sector más desaventajado en ese conflicto, quién es el sector más vulnerable, y de algún modo establecer vínculos con ese sector de mayor vulnerabilidad. Es fundamental que el Poder Judicial trace esos vínculos. Yo vengo insistiendo mucho desde esa idea. Los juicios de lesa humanidad han sido una muestra de que el Poder Judicial es capaz de comprometerse en la protección y en el reconocimiento de los derechos humanos. El valor de los juicios es fundamental frente al derecho de las víctimas, a un proceso de verdad, memoria y justicia, frente a los propios acusados, a quienes se les garantiza un proceso justo con todas las garantías, como no pudieron ofrecer ellos en su momento, y los juicios de lesa humanidad que se legitiman también frente a la comunidad. Mediante los juicios de lesa humanidad, la comunidad señala que se mantiene firme en la vigencia de los valores democráticos, pese a la tremenda desilusión que supusieron aquellos hechos tan atroces. Por lo tanto, los juicios suponen un valor frente a los acusados, frente a las víctimas, pero fundamentalmente frente a la sociedad, frente a la comunidad, que se muestra firme en la vigencia del Estado de Derecho, en la vigencia de los valores democráticos. Por lo tanto, el valor de los juicios ha sido fundamental para la democratización y para la humanización del proceso de justicia, del sistema de justicia. Ahora, es necesario profundizar esas reformas. En primer lugar, reformas de procedimientos, lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que garanticen que el Poder Judicial no solo observe, sino sea observado, que el Poder Judicial no solo controle, sino que también sea controlado, la necesidad de que la ciudadanía participe del proceso de decisión, de la toma de decisión. Si la ciudadanía toma parte del proceso de decisión, las decisiones del Poder Judicial no van a ser vistas como algo impuesta, como algo heterónomamente impuesta, sino como algo que viene con mucha mayor legitimidad, la legitimidad que de algún modo le falta al sistema de justicia en cuanto al proceso de designación de los jueces. Los jueces no son designados por el voto de la ciudadanía, sino por un sistema indirecto. Pierde de algún modo en ese sentido legitimidad, que ganaría si el proceso de decisión se vinculara con la ciudadanía, de manera que la ciudadanía tome parte de esa decisión. Algunos pasos se dan, audiencias públicas que de algún modo revinculan a la ciudadanía con el Poder Judicial, pero son pocas. El jurado es una manera de que la comunidad tome parte de las decisiones y establezca cuándo una persona es responsable, cuándo un conciudadano es responsable, pero la necesidad, reitero, de que los procedimientos se democraticen y le den lugar a la ciudadanía en la toma de decisiones judiciales. La necesidad de garantizar condiciones de detención dignas. En el fallo nuestro en prisión perpetua dijimos con toda claridad
las dificultades que tiene el sistema de justicia, el sistema penitenciario en la actualidad. Las particulares dificultades que generan la detención en lugares cerrados, con iluminación y ventilación deficiente, con baños dentro y fuera de celdas en precarias condiciones, camastros, estoy citando directamente nuestro voto en materia de prisión perpetua, camastros insuficientes, colchones en pisos, así como el desarrollo de una vida de encierro bajo condiciones estructurales insuficientes, que no alcanzan en cantidad ni en calidad a todas las personas encarceladas, como el acceso a la salud, la medicación, la posibilidad de tratamientos con continuidad de educación, sumándose al cuadro general la situación de insuficiencia de personal de custodia y del resto de las áreas necesarias cuya capacidad de trabajo y modalidad de encierro se ven condicionadas y superadas por la demanda y cantidad de personas encarceladas. Todo ello conduce, dijimos, a una institucionalización deshumanizante que tiene efectos físicos, psicológicos y sociales devastadores sobre las personas privadas de libertad. En ese contexto, es más probable que la persona condenada encuentre la muerte antes que la libertad condicional. Es decir, la necesidad de humanizar el sistema penitenciario, el sistema de ejecución de la pena, hoy agravado por el crecimiento notable de personas detenidas en comisarías sin las condiciones necesarias para que las personas estén alojadas ahí. Es decir, un derecho penal que no puede, o un sistema judicial que no puede garantizar la protección de derechos en la medida que un Estado democrático de derecho lo requiere. La necesidad de garantizar el juicio como derecho, o sea, el proceso penal tiene que mejorar en cuanto a la investigación penal preparatoria y su necesidad de judicialización, la necesidad de un sistema de investigación penal preparatoria que garantice la contradicción y que garantice fundamentalmente el único derecho real al que tiene acceso el imputado, que es el derecho al juicio. Si todo es juicio abreviado y el juicio abreviado se basa en la actuación policial, la condena en el juicio abreviado es una condena cuasi policial. Hay que garantizar el derecho al juicio, además de la importancia del juicio por jurado. En materia de derecho penal juvenil hemos crecido mucho, hemos profundizado la importancia de que el proceso penal y el derecho penal se reduzca a la mínima expresión. Como me gusta decir a mí, el derecho penal es cosa de grandes, no es cosa de chicos. Pero es importante garantizar no tanto en el proceso penal, sino en el proceso de medidas de protección. A veces podemos encubrir en el proceso de medidas de protección un proceso que más que medidas un proceso que es más de protección, a veces es un proceso de aseguramiento, de medidas de aseguramiento. Y entonces es donde mayor juega la discrecionalidad, donde mayor juega la indeterminación, donde mayor juega la desproporción. Es importante que tengamos un sistema de justicia penal juvenil que garantice que las medidas de protección sean realmente de protección para el joven, el niño, la niña o el adolescente, y no que se transforme ese proceso de medidas de protección en un proceso de medidas de seguridad, de protección solo ante peligros. Es importante un proceso de protección con debida contradicción, con garantía de contradicción, reitero, y con plena participación de las partes en el proceso y con la limitación del principio de proporcionalidad. Un sistema de justicia que, como venimos diciendo desde hace tiempo de la Dirección de Derechos Humanos, le garantice a los viejos, sé que no se dice los viejos y que ahí Celina me va a retar si digo los viejos, pero a mí me gusta decirlo así, un sistema penal que garantice a los viejos el derecho a una vida digna. Siempre me gusta recordar las palabras de Serrat. ¿Qué nos pasa? Que hemos dejado afuera a los viejos después que los viejos nos han servido bien. Tenemos que respetar y garantizar el respeto de las personas mayores de edad a una vida digna. Por eso estamos haciendo este trabajo tan importante desde la Dirección de Derechos Humanos, en geriátricos y en lugares y en hospitales, en lugares donde estas personas están alojadas. La necesidad de garantizar un sistema judicial con perspectiva de género también es fundamental. Es cierto que hemos tenido avances en algunos aportes jurisprudenciales, pero estamos lejos todavía del objetivo
que nos hemos propuesto y que la sociedad nos demanda en ese sentido. La necesidad de garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, que también viene siendo de algún modo cuestionado, sobre todo por sectores de poder real, que han propiciado desalojos en los que personas pertenecientes a sectores de mayor vulnerabilidad se han quedado sin sus hogares, aún con niños y niñas en sus casas. Es decir, un sistema de justicia que tiene que dar cuenta de que el Poder Judicial debe reconocer derechos, debe proteger derechos, pero también debe ser un ámbito de ampliación de derechos, un foro público en el que se logre la ampliación de derechos. Por eso creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero los organismos de derechos humanos, el proceso de memoria y verdad y justicia, aparece como un faro que ilumina el camino que debe seguir el sistema de justicia, y me parece que jornadas como esta ayudan muchísimo a conseguirlo. Por eso le agradezco a Milagros y a toda la Dirección de Derechos Humanos la organización de este evento. Así que les agradezco mucho. Los abrazo con todo mi cariño. Un fuerte abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, antes de seguir, veo que hubo mucha gente que se incorporó. Quiero reiterarles lo que puse en el chat, que esta actividad se está grabando, así que pueden tener después acceso al conjunto de la actividad. Y mientras esperamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, profundizar algún tema, algún comentario, una reflexión mínima que al parecer los 4 participantes, que son jóvenes, les 4, han hablado no tanto puntualmente de la transgeneracionalidad, sino que han puesto en acto el planteo, han contado un poco su tarea desde el rol que cada uno tiene, y en general ha habido mucho comentario, cuestionamiento, pregunta, planteo sobre el Poder Judicial, ¿no? Así que eso, creo que nos alegramos de eso. Han quedado varias preguntas que han sido lanzadas resonando, varias frases muy, muy interesantes y fuertes para seguir trabajando, como esto de la identidad es una construcción colectiva, la justicia también, que decía Belén, esta pregunta sobre la matriz ideológica del Poder Judicial que recién nos traía Omar, y esta necesidad de autonomía y de mayor participación de la ciudadanía, esto de cómo seguir, cómo transmitir, que se preguntaba el Dani, que está ahí escuchando cotidianamente los testimonios y se pregunta cómo llegar a quienes no están en los juicios, que de paso hizo la invitación a los juicios y que tomo de él y hago extensiva. Mónica, ¿Cuánto más podría haber hecho la justicia? Que se preguntaba también Belén. Bueno, y Silvana nos contaba un poco la enorme tarea que se hizo en el cuadro 33, ¿no? Y que de la cual se reconocieron 3 cuerpos, que son los únicos 3 de los desaparecidos de y en Mendoza, son los únicos 3. Si será importante esa tarea que se desarrolló acá, ¿no? Se podría decir mucho más de esos años que fueron tremendamente importantes. Como de la tarea de la Fiscalía, como de la tarea de hijos que nos contaban los scratches, las búsquedas, los acompañamientos. Bueno, hay como muchas puntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Yo puedo sumarme a los comentarios, Dolo? Claro, Mili, adelante. Bueno, muchas gracias al Escuatro por sus palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde mi rol institucional, pero también desde mi condición de víctima indirecta de la dictadura militar. Así que desde ese lugar a mí siempre
no sé si es que me gusta, pero es como logro transitar la Semana de la Memoria. A mí me parecía bien interesante poner en valor dos cuestiones vinculadas con todo lo que se ha estado conversando en la tarde de hoy. La primera tiene que ver con esta condición fundante de la lucha de los organismos de derechos humanos en lo que es la lucha por la defensa de los derechos humanos de aquí en adelante para siempre, por lo menos en nuestro país, ¿no? En cómo no se piensa una lucha o una defensa sin pensar en los compañeros y en las compañeras víctimas de la dictadura militar y en los sobrevivientes, en las sobrevivientes y en sus familias. No se puede pensar una política de defensa de los derechos humanos, no se puede pensar un activismo en la defensa de los derechos humanos, no se puede pensar una justicia que sea defensora de los derechos humanos, no se puede pensar el diseño de políticas públicas que garanticen derechos humanos sin pensar en las banderas que han levantado nuestros compañeros y nuestras compañeras desde hace casi 50 años, ¿no? Entonces, pero a la vez, y conversábamos con mis compañeros y con mis compañeras, cuando charlábamos de la ilusión que nos generaba este encuentro, pensar que también este carácter transgeneracional permite aportar nuevas miradas, nuevas visiones, nuevos enfoques a lo que son las demandas históricas. Y eso me parece que también es interesante de ponerlo en valor, ¿no? Digo, pensar que a las banderas históricas de memoria, verdad y justicia incluyamos o la atravesemos con la demanda de una justicia con enfoque con perspectiva de género para las compañeras víctimas del terrorismo de Estado, es parte de nuestro crecimiento como sociedad. Y es parte de nuestro crecimiento como sociedad desde un enfoque de derechos humanos y no hacia cualquier lado. Porque no nos da lo mismo, porque no nos da lo mismo una justicia sin perspectiva de género o una justicia con perspectiva de género. Ni ahora ni para los hechos terribles del pasado. Entonces, pensar en una especie de diálogo, decíamos hoy con la Romy cuando charlábamos y con Omar, un diálogo, una interrelación, una retroalimentación entre las demandas y las luchas originarias, por decirlas de alguna manera, y las demandas y las luchas más contemporáneas. Entonces poner un poquito también en valor eso, porque si algo ha dotado de enfoque de género los procesos de memoria, verdad y justicia, y son las calles inundadas por los feminismos. Y eso también está bueno para ponerlo en valor, me parece, si pensamos que estas son banderas que vamos a levantar para siempre. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Mili. Angélica Escayola, ¿estás levantando la mano? ¿Querés? No sé si, Juan, si podés darle la palabra a Angélica o si vos podés, Angélica. Ahí le envío la solicitud. Muchas gracias, Juan. Juan está desde el aula virtual ayudándonos a que todo salga muy bien. Angélica, te escuchamos. Perfecto. Me han provocado para decir dos cosas cortitas. Ha estado muy interesante, sobre todo la presencia y el peso de las luchas de las nuevas generaciones. Pero me parece que si hay algo fundante, y que lo hemos vivido también acá en Mendoza, es la lucha de las madres. De las madres y las abuelas después. Y no puedo dejar de recordar a Beba Becerra, presidenta que muchos de los jóvenes no conocieron y que con la vuelta a la democracia ya en el año 84 fueron realmente las primeras en juntar datos, acusar, hacer público, empezar a hacer público, lo cual le costó su detención. Bueno, y luego del fallecimiento de Beba hacia fines de los 90, la tarea de María Domínguez como madre, como abuela. Me parece importante porque incluso Omar lo introdujo con el famoso eslogan Madres de la Plaza del Pueblo las abraza, y que tiene que ver con lo que Daniel planteó como preocupación, y me parece muy importante, que es la incidencia de los juicios de lesa humanidad
en la sociedad, en la conciencia de la sociedad. ¿Sí? En una sociedad donde trágicamente hay un retroceso humanitario y sobre todo de interés, como que no les importa ni lo que pasó antes, no solamente los juicios de lesa humanidad, como que son algo fuera de, vuelvo a decir, de sus preocupaciones diarias. Y bueno, todo esto que ustedes saben, que no nos pasa solamente ni en Mendoza ni en Argentina, sino desgraciadamente en el mundo. Estoy hablando del retroceso humanitario. Entonces, la idea es cómo enlazamos, cómo seguimos una tarea que tiene su lugar en el espacio propio de donde se dicta justicia, puntualmente en la justicia federal, que como vimos ya con toda la charla y con los juicios de lesa, son una excepción en relación a la justicia provincial y a la justicia ordinaria, por decirlo. Y son una excepción precisamente por lo que se recalcó como reparadora, ¿sí? Y la reparación es como una ampliación de derechos, esa que todavía no tenemos para los juicios comunes, ordinarios, donde siempre cuenta la desigualdad de la relación entre las partes. Entonces, no tengo respuesta, por supuesto, pero me parece que quienes fuimos militantes, obviamente hoy somos los viejos y las viejas, y los viejes, dirían mis compañeras feministas, como que somos víctimas, pero estamos menos en el papel de víctimas que en el papel de actuales militantes. O sea, si nos estamos planteando, esto es como una pregunta, si nos estamos planteando hacer algo que necesariamente tiene que ser con todos ustedes y con todos los otros que se preocupan por humanizar la humanidad, por decirlo así, de que lo que pasó no se borre. Cuando hablamos de memoria, en general lo que ayuda es la lucha contra la impunidad y el avance de los juicios de lesa humanidad. Pero la verdad es que lo que está olvidado es la lucha contra las injusticias. Que fuera en dictadura no es una cuestión menor. En prolongadas dictaduras, mucho menos. Durante un genocidio, muchísimo menos. Pero ahora estamos en democracia. ¿Cómo hacemos para abrir los ojos de esta sociedad en democracia por las luchas que la democracia necesita? ¿Sí? De los trabajadores, de los estudiantes, de los intelectuales, de los artistas, que cambios culturales profundos tenemos que llevar adelante para que nos importen los otros, las otras y los otros. Eso es lo que dejo planteado, discúlpenme, tengo 84 años, pero todavía me siento parte de lo que fue y de lo que hoy tenemos. Gracias. Gracias, Angélica, querida. Todo mi cariño y mi respeto para vos. Gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? ¿Los expositores quieren decir alguna otra cosa? Dolos, yo. Sí, cortito. Romy. Adelante, Romy. Yo quería como poner en valor como el eje común de lo que han dicho todas las personas intervinientes, incluyendo la Angélica. El Dani habló de esto no es pasado. La Belén dijo, hijos, mira el pasado, mira el presente y mira el futuro. Omar habló de cómo traer
todo este recorrido interpelador a la justicia, a nuestra justicia actual. Y entiendo que Silvana tiene que ver con esta enorme significancia que tiene la búsqueda de AF y sus aportes a la justicia con la posibilidad de reparación y de hacer un duelo hoy. Y Angélica planteando, bueno, cómo sostenemos luchas, cómo logramos hoy transformaciones. Y bueno, un poco esa era la idea de este encuentro, y debo decir que es como el enorme desafío que tenemos quienes nos hemos sumado a las luchas de los organismos de derechos humanos y quienes sostenemos hoy distintos espacios de lucha contra la violencia institucional, en mi caso, por un mundo sin violencia machista, o por sostener la memoria, ¿no? Y queríamos como poner en valor eso justamente. Y un poco preocupados también, digo, somos estas generaciones de transición, somos quienes vemos vivas a las madres, a las abuelas, pero ya somos de otra generación y vemos esa transición y somos responsables también del sostenimiento de esas luchas. Entonces queríamos poner en valor eso. Digo, el sentido de esta charla era entender que el tiempo va pasando, que bueno, es una charla habitual en el espacio para la memoria, de los compañeros y compañeras testigos directos del genocidio. Nos van dejando físicamente, se nos van poniendo viejes, y somos responsables del sostenimiento de estas luchas. Entonces, por eso el tema de la charla. Es decir, queríamos justamente poner sobre la mesa que nos han enseñado a pelearla, que hemos aprendido de ustedes, que sostenemos banderas desde el amor, como decía la Belén, que es algo que claramente hemos aprendido de los organismos, pero que somos responsables del sostenimiento de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y de la lucha por la vigencia de los derechos humanos, desde este presente, desde ese pasado, desde este presente y hacia ese futuro. Entonces, bueno, es una invitación al activismo, una invitación a no quedarse en el lugar, a no quedarse quietos, a no quedarse en la comodidad de ningún lugar, sino de que la violación a los derechos humanos, si bien hoy no es la misma que durante el genocidio, es cotidiana, es constante, es una avanzada en contra de los sectores más vulnerables, y ahí hay que poner el cuerpo. Y para eso hemos aprendido a salir a la calle, a plantearnos las cosas, a interpelarnos y a organizarnos de manera colectiva. Entonces, bueno, eso, una reflexión. Gracias a todos. Gracias, Romy. Vivi levantó la mano. No sé si la tengo en la... No la veo aquí en la pantalla, pero... ¿Envió la solicitud? Levantó la mano, no la veo yo. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, soy Viviana Cáceres, soy docente y sí, me gusta participar de estos eventos siempre porque, bueno, yo también fui víctima, pero mi papá fue exiliado chileno, así es que también, bueno, todo lo que significa el exilio, salir de cómo sucedieron las cosas. Así es que me parece muy importante que esto se esté dando, que se continúe, que se sostenga y que también percibamos, no como en esa época, digamos, que fue brutal todo lo que se hizo, pero sigue habiendo persecución de alguna manera, o sea, todos lo sabemos. Así es que, bueno, decir esto que por eso siempre me gusta estar presente, me gusta escucharlo, me gusta, y también celebrar que, bueno, que en Chile en este momento haya asumido alguien que creemos que va a cambiar las cosas, por lo menos la Constitución, que viene de la lucha de tanto tiempo, de una asamblea constituyente, que terminó su discurso diciendo se abrirán las alamedas nuevamente. Así es que, bueno, el tiempo transcurre, pero también las cosas cambian y bueno, eso. Y yo, de los 7 años que estoy acá, ¿sí? Soy ciudadana argentina, soy docente
Y bueno, en este momento también con un grupo de docentes estamos haciendo un juicio, porque el concurso anterior, este gobierno, el gobierno de Mendoza, se compuso también existieron listas a las personas quienes debían aprobar y quienes debían bajar, por supuesto, las que éramos peronistas o que habíamos tenido alguna implicancia política o social, obvio que estábamos en la lista que nos tenían que bajar. Bueno, hubo temas que cometieron algunos errores, algunos vicios, así que estamos en ese juicio también, porque bueno, primero empezó por persecución, pero también tiene cosas de ilegalidad, así es que la derecha no para, no descansa, y cuando puede meter la mano para seguir haciendo daño, un poco lo que se arruina, antes de lo que se arruina, así que yo, bueno, gracias y celebrar este encuentro y que bueno, saludar a mi mujer. Gracias. Gracias, Vivi. Dani Rodríguez está levantando la mano. Dani. Sí, cortito, me quedé pensando en, bueno, en lo que han pasado Omar y en esta de dialogar con las nuevas agendas en materia de derechos humanos y pienso en que quizás una posibilidad que hay que explorar es justamente seguir el modelo que hicieron las víctimas, apropiarse de lo público. Me parece que si algo demuestra el modelo, el proceso de memoria, verdad y justicia, es que el camino que se escogió en Argentina y que puso en este tema Argentina en la escena como un modelo positivo a seguir de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad fue la apropiación de lo público y convertir al derecho, que tradicionalmente, y justamente es lo que discutían, lo que ponía sobre la mesa Omar y Mili, el derecho, que suele, el sistema de administración de justicia, que suele funcionar como una herramienta de opresión, de pronto en esto se lo transformó en una herramienta de liberación y de lucha. Y el surgimiento de los derechos humanos demuestran que el sistema de administración de justicia puede funcionar para otra cosa si se apropia desde la sociedad de este sistema. Y me parece que, bueno, ese modelo, que es el modelo que existió para el proceso de juzgamiento, hay que por ahí pensar en las formas de seguir dando las luchas, de apropiarse de esos espacios, de disputar esos espacios, y justamente desde ahí tratar de, a veces es más resistir que otra cosa, pero resistir y pasar quizás a la actividad en las otras agendas que plantea este diálogo. Nada, me parece que no se puede hacer por fuera de lo público, por fuera, por supuesto, el activismo es fundamental, me refiero al activismo por fuera de los espacios públicos, pero me parece que es clave la utilización de las herramientas estatales, de las herramientas de la democracia, y eso que me parece que entendieron los organismos es un modelo que hay que tener en cuenta, que creo que en eso estamos y muchas veces sentimos que no alcanza, pero me parece que es la línea que hay que seguir. Nada, eso, gracias. Muchas gracias, Dani. Eva había levantado la mano y creo que si hay alguien más, puede ser después de Eva alguien más y ya estaríamos en horario. Eva, si querés contarnos. Sí. Buenas tardes. Sí, me da un poco pie para decir lo que quería decir Daniel con respecto a la utilización de las herramientas institucionales que tenemos. Nosotros, desde la Dirección de Derechos Humanos, trabajamos el tema del acceso a la información y la transparencia, sobre todo para que mucha gente pueda contactarse con documentación que puede tener información muy importante respecto de su pasado y concretamente respecto de su identidad. Y lo hacemos también, digamos, en un contexto humanizante, es decir, no desde la fría entrega de un papel, sino entablando una relación entre esa persona y la necesidad de la construcción de la memoria basada en esos archivos que están en manos del Estado, y concretamente custodiados por el Poder Judicial. Me gusta pensar que esto es una bandera que levantamos hoy y que tiene que ver con la lucha transgeneracional, porque era una bandera levantada en su momento por los organismos de derechos humanos. Es un reclamo muy importante, concretamente el de Eva Morales, ¿no? Para poder acceder a una cantidad de documentos, hicieron pedidos que nunca fueron contestados, y hoy esa situación no ha mejorado mucho, que digamos, es decir, es un tema pendiente, y me gustaría que las nuevas generaciones, concretamente hijos,
lo tuviera en cuenta también, porque es muy importante que esto tenga un marco institucional y que se pueda gestionar toda esa información que pueda haber y que pueda ser muy útil para la construcción de la memoria hoy. Así que bueno, eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias a vos, Eva, por contarnos y contarle a la gente que está aquí participando esto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ya estamos en... Sí, Silvana, dale. Sí, gracias. No, muy brevemente y siguiendo también los pensamientos recién anteriores, ¿no? En relación, en particular, el sistema forense, en el caso de Argentina, y diría que latinoamericano, ¿no? Como de alguna manera ha sido permeado por una práctica que las organizaciones de derechos humanos, o llamémoslo empatía con las víctimas de parte de los forenses, que en un sistema de justicia en el cual se incorporan las prácticas forenses en general es poco permeable, y sin embargo creo que la experiencia tan vinculada a las luchas de las organizaciones, y esto ha trascendido, digo, las fronteras de Argentina, porque de hecho los protocolos de actuación a nivel regional concretamente plantean esta incorporación de la visión de la víctima, ¿no? Que quizás en otros contextos no es algo habitual para la práctica forense en los marcos institucionales en donde se desarrolla, ¿no? Así que creo que eso es algo que también impacta en el presente y en el futuro de, por ejemplo, bueno, de la práctica de la antropología forense a nivel regional. Y creo que se lo debemos también nuevamente a las luchas de las organizaciones, de los familiares y a todo este, digamos, proceso que de alguna manera continúa en las nuevas generaciones, ¿no? O sea que realmente creo que hay mucho en este sentido con lo que se ha avanzado y que es al margen del contexto y de los contextos más o menos, digamos, beneficiosos. Creo que hay mucho con lo que se ha avanzado y hay mucho por lo cual podemos sentirnos como habiendo alcanzado algunos logros, ¿no? Muchas gracias, Silvana. Hay muchos logros, hay todavía cuentas pendientes, quedaron muchas preguntas, y esta idea que algunas de las compañeras también sintetizaban, y que tiene que ver un poco con los organismos de derechos humanos y la sociedad sensibilizada que empuja, insiste, reclama, actúa y va modificando y fue modificando el Poder Judicial, la antropología forense, etcétera, ¿no? Bueno, seguir pensando entonces, como muchos se preguntaron, en lo que falta, en cómo seguir, cómo continuar. Quedan estas líneas para seguir pensando, será ya en un próximo encuentro, porque este ya va terminando. De nuevo, en nombre de la Dirección de Derechos Humanos, de la cual hay muchos aquí que formamos parte, Milagros, la directora, Omar Palermo, el ministro a cuyo cargo está la dirección. Agradecemos enormemente a Silvana Turner, del equipo argentino de Antropología Forense, a Daniel Rodríguez, de la Fiscalía de Lesa Humanidad del Fuero Federal, a Belén Baigorria, de Hijos, que hay muchos mensajitos en el foro muy conmovidos también por lo que nos contó Belén. Y bueno, a todos los que han participado, a quienes también han dado su opinión, Angélica, Eva, Romy, Mili, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta idea de seguir teniendo presente la memoria desde el presente, ¿no? Y pensando en el presente. Me despido en nombre de la dirección, agradeciendo de nuevo. Hasta la próxima. Gracias a todos y a todas.